Este es el ejemplo número 1 del teorema de Norton, ¿sí? Vamos a utilizar el teorema de Norton y obtener lo que es el voltaje V sub 0. Si ustedes observan, este circuito es similar o prácticamente el mismo para, bueno, el que ocupamos cuando analizamos el teorema de Thevenin. Entonces, aquí vamos a utilizar el teorema de Norton y obtener igualmente el voltaje V sub 0, ¿sí? Vamos a empezar obteniendo lo que es la resistencia de Norton y posteriormente la corriente de Norton. El orden, como les he dicho, no importa. Podemos obtener primero corriente de Norton y luego resistencia de Norton o viceversa. Entonces, aquí vamos a obtener lo que es la resistencia de Norton, ¿sí? Se pasiva el circuito, ¿sí? Y se desconecta RL, es decir, se pasiva, es decir, se va a cortocircuitar la fuente de 9 volts que estaría aquí y el circuito, pues en este caso se retira la resistencia que hay entre A y B, ¿ok? Entonces, queda el circuito de esta manera. Es un circuito puramente resistivo, que de hecho pues es similar al ejemplo que vimos en el video. Y aquí lo que se hace pues simplemente, ¿no? 3 y 6 quedan en paralelo, ¿no? ¿Ok? Y 2 queda en serie con el equivalente de 3 y 6, que era lo que les decía, ¿no? Aquí sí se debe de considerar, puesto que estamos hablando de la resistencia total o equivalente entre estos dos puntos. Y aquí está, miren, el paralelo de 3 y 6 y después se le suma 2 y esta es la resistencia de Norton, que se obtiene de manera similar a la resistencia de Thevenin. Ahora, para obtener lo que es la corriente de Norton, recuerden, se retira la carga que estaba conectada aquí, pero a diferencia de Thevenin, que se dejaban abiertas estas terminales, aquí se unen, se cortocircuitan, ¿ok? Y obviamente dejamos la fuente, por lo tanto, lo que tenemos que obtener ahora es esa corriente de Norton que circula en ese corto, en esa unión de A y B. Observamos que esa corriente de Norton va a pasar por ¿dónde? Fíjense, por el elemento de 2 ohms, ¿sí? Esa va a ser la corriente de Norton. Entonces, observo que la corriente de Norton va a ser la corriente que circula en el resistor de 2 ohms y por lo tanto planteo una ecuación para, para obtenerla, que en este caso es el voltaje o la tensión que hay en el resistor de 2 ohms entre el valor de 2 ohms, es decir, ley de Ohm, ¿no? Aquí está. Lo que tengo que obtener es este V2. Para esto, primero lo que hago es obtener el equivalente de 6 y 2 que están en paralelo. ¿Ok? Entonces, la resistencia equivalente de 6 y 2 me daría esto. 6 por 2 entre 6 más 2 es 1.5 ohms. Y me queda el circuito así, miren. Aquí estaría la equivalente. Ahora bien, voy a obtener la tensión que hay en esta resistencia equivalente porque al obtenerla, esa tensión es la que hay entre este punto y este punto. Es decir, en el resistor de 6 y en el resistor de 2, puesto que el resistor de 2 está en paralelo con 6. Entonces, al obtener esa tensión de 2, voy a poder obtener la corriente. Bueno, primero entonces, ¿cómo obtengo esa tensión aquí? En R equivalente, pues sería simplemente aplicando un divisor de tensión o incluso por ley de Ohm. Pero aplicamos el divisor de tensión. Entonces sería 9 volts por 1.5, por la resistencia donde quiero saber esa tensión. Y después entre la suma de 3 más 1.5. Y tengo que me da 3 volts. Entonces ya con esto yo sé que hay 3 volts aplicados aquí, que es la tensión en el resistor de 6 ohms y en el de 2 ohms. El que me interesa es el de 2 ohms. Entonces, la corriente de Norton, puesto que dijimos que es la corriente que circula aquí en 2 ohms, va a ser igual a 3 volts entre 2 ohms. Y por lo tanto, la corriente me da 1.5 amperes. Una vez que ya tengo la corriente de Norton y la resistencia de Norton, puedo formar mi circuito equivalente. Recuerden que es la fuente en paralelo con la resistencia de Norton. Y es esto que está aquí. ¿Sí? Reconecto la carga entre A y B. La carga, recuerden, del circuito del que partimos vale 4 ohms y necesitamos obtener B sub 0. Entonces, reconecto esa carga y observen, me queda un circuito paralelo, una fuente de corriente con dos elementos resistivos en paralelo.
Por lo tanto, ¿cómo obtengo V sub 0? Pues sería la corriente que circula en este resistor entre A y B de 4 ohms por los 4 ohms. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo esta corriente? Pues sería un divisor de corriente. Esta corriente se divide en el resistor de 4 Rn y en el resistor de 4 Rl. Que prácticamente aquí por observación sabemos, ¿no?, que 1.5 se divide en dos resistores del mismo valor, por lo tanto sería 1.5 entre 2. O aplicamos el divisor de corriente, como está aquí, 1.5 amperes por la resistencia contraria a la que queremos saber el valor, que en este caso es Rn, que vale 4, entre la suma de 4 y 4. Y me da 0.75, sustituimos en esta ecuación y me da que el voltaje sub 0 vale 3 volts.